Hola de nuevo. Bueno, esta vez voy a hablar de algo que en realidad me habéis pedido vosotros. Me habéis pedido que hable sobre cómo va a ser la vuelta a la normalidad y que, bueno, aconseje un poco cómo hacer este proceso. Eh, Voy a enfocar el hablar sobre este tema, quizá no tanto desde la psicología, porque, bueno, como voy a decir más adelante, pues la psicología quizá no tenga tampoco muchos recursos, ya que nunca hemos pasado por una situación similar a esta. Entonces quizá no haya, aunque haya algunos tintes que sí que os pueda dar, algunos aspectos, algunos detalles que sí que os voy a marcar y que están enfocados desde la psicología. En realidad lo que voy a hacer en este vídeo, y luego os mandaré otro en el que a lo mejor pues temáticas de las que se habla en este vídeo sí que me parece importante aclararlas y haceroslas llegar con unos consejitos. Ahí sí va a estar presente la psicología. Lo que os voy a hacer llegar en este vídeo es un poco mi reflexión, es una reflexión personal donde, como digo, pues a lo mejor sí que la psicología tiene cierto peso, pues porque yo soy psicóloga y muchas cosas me las planteo desde ahí, pero es quizá más unas cuantas reflexiones personales que me parece que pueden ser útiles. Al ser reflexiones personales, pues yo os las hago para, bueno, pues para ayudar a abrir un debate, ¿no? O a repensar las cosas y puede ser que haya gente que le sea útil y a otras personas que no. Puede ser que algunas las compartan o compartan cómo veo yo toda esta situación y algunas personas puede ser que no. Y está bien. En esta situación cada uno pues puede tener, según su vivencia y según su situación, puede tener diferentes formas de verlo. Entonces, bueno, yo os voy a hacer llegar cómo yo veo esto, cómo yo veo el mundo, tanto desde la psicología como por la persona que soy, ¿no? Y por mis características y mi forma de mirar la realidad por la que estamos pasando. Y bueno, pues espero que os sea útil, espero que por lo menos os haga pensar, aunque quizá muchas cosas no las compartáis, pero que os haga pensar, ¿no? Y que encontréis vuestra propia forma de adaptaros y vuestras propias respuestas a la pregunta que me habéis hecho, que es cómo vamos a salir de esta, ¿no? Y cómo nos vamos, qué nos vamos a encontrar cuando realmente salgamos a esa realidad, a esa normalidad que no es tan normal, ¿no? Y que no va a ser tan normal en un tiempo. Respecto a esta cuestión, pues lo primero, cuando yo recibí el mensaje en el que se me pedía que hablase sobre este tema, fue que quizá nos estemos adelantando un poco a los tiempos, y es normal. Eh, Como dije en el anterior vídeo, eh, el cerebro se tiende a estar buscando todo el rato información que nos sirva para predecir qué va a ocurrir y porque es así como funciona bien, porque en la incertidumbre nuestro cerebro no funciona bien. Por lo tanto, pues el organismo se encarga de intentar buscar esas señales, esas claves, esos detalles que le hagan poder predecir qué va a venir después, ¿no? E irse ya adaptando y preparando. Esto tiene un riesgo, como veremos más adelante. Entonces, bueno, pues a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue que a lo mejor esto lo estamos pensando demasiado pronto. Y me explico, yo también lo he pensado, ¿eh? Yo creo que es algo común, además en las noticias pues esto empieza a salir en la televisión, nos empiezan a contar que en algunos países ya se está haciendo esa vuelta a la normalidad, ¿no? Y puede ser que nos empecemos a hacer preguntas, ¿no? Y que tengamos dudas sobre cómo va a ser, eso es completamente normal. Pero yo normalmente cuando veo esas noticias me repito a mí misma que,
aunque esto sea lo que se está hablando, ¿no? Y esto sea lo que nos están haciendo llegar, incluso en las noticias se están adelantando, yo creo, a los tiempos. Recordemos que, por ejemplo, el país más parecido y más cercano a nuestra situación es Italia. E Italia ha aumentado otra vez la cuarentena, el tiempo de cuarentena. A pesar de que se están planteando cómo van a hacer esta fase 2 de la lucha, por decirlo de alguna manera, que ya os contaré que esta palabra a mí no me gusta mucho. Creo que tenemos que cambiar también los términos, pero bueno, afrontar el coronavirus, pues se están planteando ya cómo hacer esta fase 2, ¿no? Y posiblemente en España también nos lo empecemos a plantear dentro de poco, pero esto no significa que vayamos a salir relativamente pronto. De momento, seguro, hasta el 26 estaremos en nuestras casas y es posible que luego tengamos que alargarlo un poquito más. Entonces, bueno, pues con respecto a esto, las reflexiones que yo os voy a hacer llegar es un poco lo que yo he aprendido, o lo que yo estoy aprendiendo y para lo que a mí me está sirviendo todo esto. Yo soy una persona que tanto como psicóloga, como yo cuando estoy conmigo misma, ¿no? Cuando hablo y reflexiono sobre mi propia vida, intento buscar incluso en situaciones de conflicto, en situaciones complicadas, en situaciones inesperadas y que suponen un cambio y que me cuesta adaptarme a veces incluso, ¿no? Y que también me hacen sufrir. Pero intento buscar siempre esa parte de aprendizaje, porque yo creo que es realmente lo que nos sirve, ¿no? Si no pasar por estas situaciones no tiene ningún sentido, pero si somos capaces de aprender algo que nos sirva para un futuro y que evite quizá también que en un futuro volvamos a caer en las mismas situaciones, pues creo que es muy positivo, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a hacer llegar son un poco los aprendizajes que yo he hecho y las conclusiones o las reflexiones que yo estoy ahora mismo pues pensando. Con respecto a esto de adelantarse a los tiempos, creo que el coronavirus, el bichito este tan pequeño, ¿no? Que ni siquiera podemos verlo, nos ha enseñado una lección grandísima. Y es que la vida nos puede cambiar de un 10 de marzo a un 11 de marzo. Yo os voy a poner mi ejemplo propio. En el vídeo ya vais a ver que lo enfoco mucho desde cosas que me han ido pasando a mí. El 10 de marzo yo pensaba que yo trabajo dando charlas en colegios y trabajo también dando charlas en una residencia, o haciendo talleres de autocuidado, bienestar psicológico y emocional en una residencia y luego, bueno, pues atiendo pacientes allí en Apaipa. Entonces, lo que me ocurre es que el 10 parecía un día normal y que al día siguiente yo iba a volver al trabajo, a las funciones que hago habitualmente, y el 11 cierran los colegios y yo tenía una charla en un colegio. Yo lo primero que pensé es que esto, bueno, pues es algo pasajero y a la larga esto va a volver a la normalidad. Entonces me empiezo a plantear cómo voy a recuperar ese tiempo, ¿no? Cómo esas sesiones que yo estoy perdiendo y que tengo que hacer porque me he comprometido con los colegios a hacerlas, cómo voy a volver a cuadrarlas dentro de la agenda, teniendo en cuenta que mi agenda es complicada porque yo voy por muchos colegios y residencias, pero también la agenda de los colegios va muy justa y más en estas fechas, ¿no? Que se acerca el final de curso. Entonces empiezo a adelantarme justamente, ¿no? y a repensar un poco cómo voy a organizar todo esto. Poco a poco, conforme veo que esto va pasando, me doy cuenta de que esta situación va para largo y que y empiezo a aceptar que probablemente este año por lo menos ya no vuelva a pisar un aula. Y que por lo tanto pues tendré que hacer una memoria de lo que he hecho con
con los datos que tengo hasta el momento, yo paso cuestionarios pues, de satisfacción y demás, pues tengo que hacer con lo que tengo que hacer el resto de mis funciones, que es un poco pues justificar y hacer una memoria de lo que se ha hecho a lo largo del curso. Em, y ya el año que viene salvaremos esto, ¿no? Y veremos si eso y veremos. Entonces, a mí una de las cosas que me está enseñando es que un bichito muy, muy pequeño, que ni siquiera somos capaces de ver, te cambia la vida de un día para otro. ¿No? Y hace unos cambios radicales en nuestras vidas. Pasamos de estar pues, yendo al trabajo, con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Haciendo vida tanto dentro como fuera de casa, a tener que hacerla completamente dentro de casa, ¿no? Y con una cierta amenaza bueno, que parece que nuestra vida se pone en peligro con esta situación. Entonces, creo que justamente hemos estado viviendo durante mucho tiempo adelantándonos a los tiempos, ¿no? Y pensando en el mañana, haciendo esto que me ocurría a mí, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar esto? Intentando adelantarme cuando en realidad yo no tenía la información suficiente para saber cuándo iba a volver y por lo tanto no podía planificar nada. Sin embargo, mi mente ya estaba funcionando así, ¿no? Mi mente ya iba a mucha velocidad y pensando en algo que todavía ni siquiera había llegado y para lo que no tenía información para poder organizar. O sea, yo no estaba teniendo la información suficiente, pero aún así yo ya me lo estaba planteando y creo que esta pregunta que no solo os hacéis vosotros, sino que también me hago yo de cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir, es justamente eso, adelantarse al tiempo. Ahora mismo la situación que tenemos es esta, la información que tenemos es esta, y teniendo en cuenta que como mínimo van a pasar otros 15 días u otra semana en la que estemos aquí y viendo lo rápido que puede cambiar nuestras vidas y las situaciones que tenemos, creo que intentar predecir cómo va a salir, cómo va a ser esa vuelta a la normalidad es complicado porque no tenemos la información suficiente. Entonces, esto tiene un par de riesgos. El primer riesgo es que, no sé si habéis escuchado alguna vez esto de que mirar hacia atrás es... o sea, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Cuando miramos mucho a futuro, nos empezamos a agobiar y nos empezamos a estresar, sobre todo cuando no tenemos ninguna certeza cómo es esta situación. Entonces nos genera mucha ansiedad. Por lo tanto, mi consejo ahí es que intentemos centrarnos en el momento en el que estamos viviendo. Es posible que también el querer mirar más adelante, el querer mirar cuando salgamos de esta situación responde a que ahora a lo mejor lo estamos pasando mal, ¿no? Y ese pasarlo mal hace que queramos huir de la situación. Esa huida es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo para protegernos del mal que estamos viviendo ahora mismo. El problema es que quizá en otras situaciones este mecanismo de defensa que se pone en marcha de verdad nos proteja, pero en esta situación tan incierta, tan anómala, tan excepcional, pues no podemos saber lo que va a venir después. No, entonces lo que nos va a hacer es sentirnos frustrados y sentirnos ansiosos. Además, corremos el riesgo de generar expectativas sobre cómo va a ser esa salida. Y esas expectativas, teniendo en cuenta que no tenemos la información suficiente, puede ser que sean expectativas que luego no se ajusten a la realidad. Y esto de nuevo nos puede también volver a generar ansiedad y frustración, sobre todo frustración. Pero no solamente eso, es que yo no sé si os ha ocurrido, a mí me ha ocurrido alguna vez, cuando he pensado las cosas antes de tiempo, me ha generado mucho miedo porque me he imaginado las cosas teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación de amenaza, es probable que desde este miedo que estamos sintiendo, ¿no? Y desde esta tristeza, quizá, este enfado, desde todas estas emociones que no son del todo agradables, sea desde donde estamos generando esa idea de cómo va a ser el salir fuera luego. Pero esto, como os digo, pues posiblemente luego no se ajuste a la realidad. Pero nos va a generar miedo.
a ese salir. Va a generar que nos sintamos con mucho miedo a otra vez volver a salir y podernos contagiar, o puede ocurrir. Entonces, como realmente las autoridades tienen una obligación y es cuidar de nuestra salud. Tienen la obligación constitucional, además, de cuidar de la salud. Por lo tanto, no vamos a salir hasta que no nos sintamos, hasta que no estemos de verdad en una situación de seguridad y no se pueda proveer cierta seguridad a la mayoría de la población. Porque si no, pues estarían delinquiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, bueno, las autoridades también están bastante, los gobiernos están bastante asustados y creo que esto lo van a hacer, creo que van a pecar incluso de ser demasiado precavidos. Y está bien, a mí me parece que la situación lo requiere. Entonces, bueno, quizá no tengamos que pensar tanto en cuando llegue ese momento y cómo va a ser ese momento, no generar expectativas que luego nos pueden generar miedo y que ese miedo puede hacer que luego no queramos salir a la calle. O que nos provoque mucha ansiedad el volver a salir a la calle. Por lo tanto, lo ideal yo creo que es centrarnos en el ahora. El ahora es lo que realmente, el aquí y el ahora es realmente lo que tenemos. Es realmente sobre lo único que podemos tomar decisiones. Es lo único que hasta cierto punto podemos controlar y a veces ni eso, porque como os digo, pues fijaos, ¿no? Que rápido cambia todo. Y también quería transmitiros que las decisiones y las cosas que hagamos ahora son las que van a tener efecto luego, en ese futuro que va a llegar. Entonces, pienso que por eso también nos debemos centrar en el momento actual, en el que estamos viviendo. Es en este momento en el que podemos controlar. Y ese control y ese poder tomar decisiones y ese centrarnos en el momento actual, en cómo nos sentimos ahora y tomar, coger las riendas de nuestra vida en el momento actual es lo que nos va a hacer sentirnos más relajados, más tranquilos, más felices, aunque lógicamente va a haber sufrimiento porque es una situación rara. Yo no digo que siempre vayamos a estar bien, yo también tengo mis momentos de subidas y bajadas, pero es que esto es lo único que tenemos. Entonces, es lo único sobre lo que podemos empezar a pensar, ¿no? Y hacer. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, yo creo que es importante ir día a día, centrarnos en el día a día. No sabemos cómo va a evolucionar esto, por lo tanto, lo que más seguridad y lo que más tranquilidad o lo que más relajación nos va a generar es centrarnos en el día a día, ¿no? E ir haciendo y controlando lo que voy a hacer de aquí a 2 horas o incluso de aquí a mañana, ¿no? Pero yo no pensaría mucho más allá de mañana, salvo que, bueno, tenga una cita médica o tenga algo que ya está previsto, ¿no? Y que es bastante seguro, pero pensar en cómo va a ser esa normalidad es pensar en algo que es incertidumbre todavía y sobre lo que no tenemos información y eso no nos va a hacer sentir bien probablemente. Entonces es mejor, yo creo, que nos centremos en este momento, que nos centremos en esta situación, en cómo lo estamos viviendo dentro de casa, intentando poner las soluciones, las medidas, las decisiones y todo lo que haya que poner en el hoy, ¿no? Y incluso en el mañana, pero no mucho más. Eso por un lado. Como os digo, a mí esto también me ha pasado y de hecho si yo no pensase en el futuro posiblemente no hubiera reflexionado sobre esto. Como os digo, a todas las cabezas están haciendo ese pensar más allá. Pero bueno, tenemos la capacidad de controlar nuestra cabeza y de decirle que por ahí no. Entonces, bueno, yo os animo a que lo hagáis y que le digáis que no, que hay que centrarse en el ahora, que es lo único que tenemos y que además lo que hagamos ahora va a tener un efecto sobre el futuro. Entonces, es importante que nos centremos en el ahora. Relacionado con esto, creo que otra reflexión y otro aprendizaje que podemos sacar precisamente de esta situación es que hemos estado viviendo vidas que han ido muy rápido, vidas que han estado constantemente
centradas en el mañana, en el trabajo de mañana, en el mañana tengo que ir a comprar, mañana tengo que ir a llevar a los niños a no sé dónde, mañana, ¿no? Y esta situación nos está permitiendo eh, pasar tiempo con nuestra familia, dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Como decía en el otro audio, pues bueno, cada uno lo está enfocando como puede y como quiere, ¿no? Pero el caso es que estamos teniendo tiempo para hacer cosas distintas. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender, a hacer algo distinto. Y que cuando llegue esa supuesta normalidad, que yo ya os digo que espero que no sea la misma normalidad de la que venimos, sino que creemos una nueva normalidad, tenemos que aprender a centrarnos en el día a día, ¿no? En el hoy. Y dejar de pensar en el mañana, porque muchas veces, y a mí también me pasa, ¿no? Llego a casa y sigo pensando en qué voy a hacer mañana, en vez de disfrutar de mi descanso, de mi familia, en vez de todo eso, lo que estoy haciendo es pensar constantemente en qué va a pasar mañana, ¿no? Y cómo voy a organizar el día de mañana. Y está bien hasta cierto punto. Hay una parte del día que quizás sí le tengamos que dedicar ese tiempo a pensar en qué vamos a hacer mañana, pero no constantemente como veníamos haciendo. Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos esto de pensar en el mañana y por eso cada vez hay más ansiedad.